hacemos. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Estamos en la semana número 2. En los temas a tratar en esta jornada son de la escritura cuneiforme al alfabeto latino, importancia de la escritura en la cultura griega y el alfabeto latino. Encontramos ciertas tablillas de la escritura cuneiforme. ¿Por qué eran cuneiformes? Por los rasgos que dejaban el punzón en la tablilla. ¿Listo? Esto es como se ve una vez terminado con una contabilidad, un administrativo, simplemente un texto, etcétera. ¿Ya? De las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, apenas unas 100 poseen escrituras. Miren ustedes, ya sea mediante un sistema alfabético, un sistema ideográfico, en los cuales se distinguen. Ah, si quiero dibujar un río, dibujo 3 palitos y el viento. O si quiero dibujar un árbol, un palito y varios palitos encima. ¿Ya? Eso es un ideográfico. Se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar una contabilidad, ya sea la producción, difundir o conservar edictos, leyes, mantener vivo el recuerdo de personas importantes o realizar prácticas adivinatorias o mágicas, que en ese entonces estaba en un auge. El primer sistema de escritura que se conoce proviene de la antigua Sumeria. Recuerden, en Sumeria, profe, que hemos visto de Sumeria, el que de Hammurabi, el rey Hammurabi, cómo creó las leyes, el código, etc. Hace unos 6.000 años atrás, ¿ya? La necesidad de llevar registros palpables de sus actividades. ¿Por qué? Porque ya las tablas de arcilla, las cuentas de arcilla, bueno, las tablas se siguen utilizando, pero las cuentas de arcilla, las bolitas ya no eran muy prácticas y tuvieron un desuso para sus actividades posteriores por los excedentes de producción. ¿Qué eran los excedentes? Era la sobreproducción, los cuales ellos tenían. Si tenían, eh, pongámoslo así, en ejemplos sencillos, si tenían 5 choclos, una sobreproducción eran 10 choclos. ¿Ya? Esos 5 choclos de más ya existían como un excedente. ¿Por qué? Porque ya no se valían a almacenar, se dañaban y era una pérdida. Eso es un excedente en la producción. Los cientos de miles de pequeñas tabletas de arcilla encontradas de aquel tiempo abarcaban todas las actividades, todos los aspectos de las vidas de sus redactores. Eso tenemos con la escritura cuneiforme del alfabeto. ¿Sí? Eso fueron las transiciones en sus primeras instancias. Continuemos, por favor. La importancia de la escritura en la cultura griega. ¿Cómo se- qué auge tuvo? ¿Por qué se dio así? El uso del alfabeto de origen fenicio se generalizó del siglo V antes de Cristo. Bueno, esto debí, bueno, preguntarles a ustedes, a ver si es que recuerdan los siglos, perdón. Y desplazó algunas escrituras preexistentes en varios lugares de Grecia. ¿Por qué? Porque como les digo, la escritura ha tenido un avance, una evolución, una adaptación, una transformación desde sus inicios. Antes de la introducción del alfabeto ya existía en toda Grecia una cultura muy rica en arquitectura, ciencia, filosofía, arte, literatura, perdón. Me acaba de llegar la notificación de que se acaba la clase. Bueno, tenemos 10 minutos más. En muchos aspectos de la civilización occidental, aunque en aquella época seguía predominando la oratoria como el medio principal para exponer las ideas y para ejercer el voto democrático de la población, el alfabeto jugó un papel dentro de la democracia griega. ¿Alguien me puede decir qué siglo es este? ¿Es un ganador, no? Eh, el siglo Siglo 4, XXI. El No, siglo XXI. no, no es el 4. correcto, es del siglo IV. El siglo XXI es de XX1. Antes de Cristo, durante el gobierno de Alejandro Magno, aumentó la importancia de la lectura y la escritura. Recuerden, Alejandro Magno, pues, un dictador, un tirano, etcétera, como ustedes quieran verlo, pero una estratega fundamental.
bueno, estamos entrando en otro época de la historia. Ya me estoy desviando, disculparánme por eso. Uno de los grandes aportes de Alejandro Magno a la cultura del tiempo fue la creación de bibliotecas en las principales ciudades de su imperio. Miren la estrategia, por eso era el estratega. Desgraciadamente, en el siglo V después de Cristo, esta biblioteca desapareció y con ella todo el saber que acumulaba en esta. Era una biblioteca inmensa, por decirlo así. Vamos al alfabeto latino. Para comprender la relación entre griegos, etruscos y romanos, así como la forma en que el alfabeto griego dio origen al alfabeto romano o al latino, miren cómo se denominó. Del alfabeto griego, fue romano o latino. Hay que nuevamente retroceder algunos siglos en la historia. Vamos aquí, está Roma. Ah, mira, profe, aquí está Roma. Aquí está Esturia. Aquí están los oscos. ¿Ya? Desde tiempos muy remotos, la península itálica propiamente dicha estuvo habitada por numerosos y diversos grupos humanos hacia el 1200 a.C. en el Valle de Tiro. En el centro de la península fue invadida por los latinos, un grupo de habitantes de Lacio. En este entonces era muy común que las civilizaciones más poderosas invadían en las civilizaciones y seguían incrementando su imperio. ¿Sí? En el siglo Bueno, no tenemos mucho tiempo. En el siglo X antes de Cristo, al norte de esta región se establecieron los etruscos, en la zona denominada Etruria. ¿Sí? Aquí está, por favor. A partir del siglo, a ver, aquí les voy enseñando. 5, 6, 7, 8. Cuando vaya para adelante se suma y cuando vaya antes se resta. Por favor. Antes de Cristo, el sur de la península y la isla de Sicilia se llenaron de colonias griegas y fenicias, las cuales vamos a ver por qué o cuál fue la razón. Por esa misma época, en el siglo, a ver, de nuevo, 5, 6, 7, 8 y 5, 6, 7 antes de Cristo, los etruscos se expandieron hacia el sur y entraron en contacto con algunas colonias griegas. Entonces, vamos hacia el sur, estamos bajando, vamos viendo, hasta las colonias que fue de Cumas. ¿En dónde encontramos Cumas? Estamos aquí. Aquí llegaron, ¿sí? De donde los etruscos tomaron el alfabeto griego para escribir en su idioma. Entonces aquí ya tenían, es que el alfabeto es mío. Se apropiaron. Dijeron, no, es que yo también necesito, es porque es muy práctico. ¿Ya? El alfabeto griego original sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo, hasta construirse en la forma clásica del etrusco, aproximadamente hace 400 años antes de Cristo. Los cambios fueron tanto en la forma de las letras, los sonidos que representaban y el número de ellas. Una teoría planteaba que los romanos habían tomado la costumbre etrusca de intercambiar regalos o ofrendas que contenían dedicatorias escritas. ¿Sí? Para reconocer el alfabeto latino, finalmente de las 26 letras originarias quedaron 20 y para las vocales y 16 para las consonantes. Miren cómo fue diferente. Ahora tenemos 5 vocales, las demás consonantes. Alrededor de los 700 años, los latinos y otros pueblos de la península ibérica tomaron el alfabeto etrusco y lo adaptaron a sus lenguas. ¿Cómo fue el alfabeto etrusco a cómo es el alfabeto latino hoy en día? Es la evolución. Esta adopción fue respuesta a la necesidad de comunicación entre los pueblos. Recuerden que fue, como les vengo diciendo toda la clase, una adaptación del ser humano. El etrusco, como lengua hablada, desapareció de la época del Imperio Romano y la versión escrita se continuó utilizando hasta el siglo I después de Cristo. Pero finalmente el alfabeto latino se impuso sobre este y todos los otros sistemas de escritura de la península itálica. Este es el alfabeto etrusco, por favor, cómo fue la evolución hasta llegar al alfabeto latino. Miren cómo ha sido desde aquí. Eso estamos tratando en este alfabeto etrusco. Listo. A ver, bueno, voy a tomarme estos minutos. La actividad para noveno es la siguiente. A base de las lecturas realiza un organizador gráfico donde se resuma la historia de la escritura.
Está en la página 3 a la página 4. ¿Qué me refiero al organizador gráfico? Ah, profe, solo voy a hacer un mapa conceptual. Es un organizador gráfico, pero les doy varias ideas. Un esquema de llaves, un mapa mental, una rueda de atributos, una espina de pescado, puede ser también esquemas verticales, horizontales, como tenemos aquí, este es de llaves, pero hay otros diferentes esquemas. Puede ser un diagrama de Venn, cualquier organizador gráfico que a ustedes les ayude a comprender de la mejor manera. ¿Sí? Está en la página 3 a la 4 de su módulo de lengua y literatura. Igual, las mismas características de la actividad, por favor. Y recuerden que este deber y todos los deberes que se mande es de bienestar estudiantil. Este es el número, tomado una captura en un archivo, si lo hace computadora, etcétera. Perdón, la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que suceda cualquier cosa. Johann Wolfgang von Goethe. Muy bien, chicos, sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 2, asignatura de matemáticas para el noveno año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PSI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. En este caso vamos a abordar la unidad número 1 con la temática de números reales, operaciones, el teorema de Pitágoras y la longitud de la circunferencia. En estos últimos temas vamos a realizar un poquito más de énfasis. Análogamente tenemos la explicación teórica, la actividad en clase práctica y posteriormente la explicación de la tarea. ¿Qué son los números reales? Los números reales son todo el conjunto de números que engloba tanto números racionales, que son los que se expresan como fracción y tienen un número limitado de decimales. Números irracionales, que son aquellos que tienen una cantidad ilimitada de decimales, es decir, que no se puede contar. Internamente, los números racionales están conformados por los números enteros. Estos números enteros son aquellos que no tienen parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal? El número que va después de la coma. Por ejemplo, 1.5. Los números enteros no tienen parte decimal. Estos números enteros pueden ser positivos y negativos. Tenemos el 0, positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda. Y los números naturales que están dentro de los enteros, que se caracterizan por ser únicamente positivos, incluido el 0. ¿Ya? Esto como un resumen de lo que ustedes han visto ya en años anteriores. La expansión decimal. Expandir un número a forma decimal implica convertirlo de una fracción a parte decimal. Para nosotros convertir un número de fracción a decimal, lo que hacemos es dividir el numerador para el denominador. ¿Cuál es el numerador? Yo tengo una fracción. La fracción se caracteriza por esta pequeña línea horizontal que nosotros podemos apreciar entre los dos números. Esta es la línea de fracción. En la parte de arriba del número, yo voy a tener el nominador. Y en la parte de abajo, el denominador. Para nosotros convertir una fracción en decimal, es necesario que divida el numerador para el denominador. De esa forma yo puedo expandir mi fracción a decimal. Hay casos en los cuales tenemos símbolos que se van a interpretar como parte decimal. Uno de ellos, de esos casos, es el símbolo pi. Este símbolo pi es un elemento matemático que lo vamos a emplear durante toda su formación académica y tiene un valor equivalente a 3,141592. Generalmente para cálculos se lo ocupa con aproximación al cuarto decimal y se trabaja con 3,1416. Estos 3 puntos a mí me indican que tiene una cantidad infinita de decimales que son diferentes. Por ello es un número irracional. Tenemos también 10 tercios. Si yo divido 10 para 3, el resultado va a ser 3,333. De igual forma, estos 3 puntos me indican que tiene una cantidad infinita de decimales, pero en este caso los decimales van a ser iguales, es decir, todos los decimales que vienen a continuación también van a ser 3. Cuando el decimal se repite, se representa al número, a la parte decimal con una línea en la parte superior.
Esta línea me indica a mí que el número es periódico, es decir, que siempre todos sus decimales van a ser 3. De esta forma, nosotros aquí podemos diferenciar lo que es una parte de número racional como de irracional. En la parte racional se puede expandir como un decimal finito. ¿Qué es un decimal finito? Que yo puedo contar los números que hay después de la coma. Por su parte, este sería el primer caso aquí. ¿Ya? Y los números irracionales tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Infinita que tengo un número infinito, valga la redundancia, de decimales. Y no periódica que son diferentes, como en el caso de pi. Por ello, 10 tercios vendría a ser también un número racional, ya que sus decimales son periódicos, es decir, que se van repitiendo. ¿Qué operaciones yo puedo hacer con estos números fraccionarios? Podemos realizar las mismas operaciones básicas que hemos venido viendo desde la escuela, tales como son la suma o adición, resta o sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Cada una de estas operaciones se las irá viendo posteriormente a detalle. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la temática del teorema de Pitágoras y la longitud de circunferencia. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Tiene este nombre porque el descubrimiento recae sobre la escuela pitagórica. Anteriormente en la Mesopotamia y el Antiguo Egipto se conocían ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo. Terna entonces viene de 3 lados y hace referencia a un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal y como se indica en algunas tablillas y papiros antiguos que podemos encontrar. Este teorema de Pitágoras, como se indica, únicamente se puede aplicar cuando yo tengo triángulos rectángulos. ¿Pero qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene dos lados rectos, como el lado formado entre C y A, y el lado formado entre A y B. Estos dos lados rectos en el vértice, es decir, en el punto de unión, forman un ángulo de 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Si no formamos este ángulo de 90 grados, podemos estar hablando de un triángulo isósceles equilátero, pero no de un triángulo rectángulo. También se caracteriza porque tenemos un lado de forma inclinada, es decir, tenemos una diagonal. Esta parte inclinada o diagonal siempre va a ser el lado que tiene un mayor valor numérico, es decir, que mide más. A este lado se le conoce como hipotenusa, ¿ya? Y los otros lados se conocen como catetos. La fórmula general del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso se ha denotado como A elevada al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Es decir, B al cuadrado más C al cuadrado. De esta fórmula nosotros podemos derivar otras fórmulas. ¿Qué significa derivar? Que yo puedo despejar. Vamos a retroceder un poquito. ¿Para qué utilizo yo el teorema de Pitágoras? Yo en el teorema de Pitágoras tengo 3 lados. Tengo la hipotenusa y tengo 2 catetos. Este teorema me sirve para hallar el valor de un lado que no ha sido dado. Es decir, en algunos casos me pueden dar los 2 catetos, pero no la hipotenusa. Es decir, yo no conozco el valor de la hipotenusa. Si yo no conozco el valor de la hipotenusa, puedo hacer uso de la fórmula directa que tengo de la hipotenusa. Pero en otros casos puede ser que yo conozca la hipotenusa y no conozca alguno de los lados. En el caso de que no conozca los lados, el lado B, por ejemplo, o el lado C, podemos hacer uso de estas fórmulas derivadas. La fórmula general del teorema de Pitágoras es la misma que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no estoy buscando la hipotenusa al cuadrado, estoy buscando la hipotenusa lineal, por lo cual se despeja esta fórmula y se obtiene que la hipotenusa es igual a la raíz de b al cuadrado más c al cuadrado. Si yo quiero obtener uno de los lados, la fórmula casi se mantiene y lo que varía es el sin. ¿Sí? Cuando yo quiero hallar la hipotenusa, sumo los dos lados.
Cuando quiero hallar cualquiera de los catetos, resto la hipotenusa menos el valor del cateto que sí tengo. ¿Ya? Vamos a continuar. Longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es igual a pi por el diámetro. La longitud de una circunferencia es igual a 2pi por el radio. Entonces, ¿qué es una circunferencia? A esta figura yo la conozco como círculo, ¿sí? A la parte redondita que tengo de color celeste. ¿Pero qué es la circunferencia? Vamos a imaginar que a ese círculo yo voy a tomar una cuerda y únicamente por el borde voy a pasar toda la cuerda. Entonces, la circunferencia hace referencia a la longitud que tiene todo el borde de ese círculo que estamos mencionando. ¿A qué es igual la longitud de la circunferencia? La longitud de la circunferencia es igual al diámetro por pi. Y el diámetro es igual a la longitud de la circunferencia sobre pi. Pero, ¿qué es el diámetro? Es la línea recta que está dividiendo a mi circunferencia en dos partes iguales, ¿sí? Todo lo que mide esta línea recta hace referencia al diámetro. En base a lo que hemos visto, vamos a proceder a desarrollar la actividad en clase. ¿En qué consiste la actividad en clase? Tengo dos triángulos rectángulos y tengo la circunferencia. ¿Qué voy a hacer del triángulo rectángulo? Voy a hallar el lado que no conozco. En este caso, el lado que no conozco hace referencia a un cateto. Cuando yo no conozco un cateto, vamos a suponer que es el cateto C, que yo no conozco. C va a ser igual a la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado diagonal, ¿sí? La parte diagonal, es decir, 10. Va a estar elevado al cuadrado. Ya le ubicamos el cuadrado. Menos el cateto que conozco. ¿Cuál es el cateto que conozco? 6. Estos elementos van a estar dentro de una raíz. Recuerde que esto está dentro de la raíz. Y tanto el 10 como el 6 están elevados al cuadrado. Procedemos a obtener los valores. Entonces yo digo que C es igual a 10 elevado al cuadrado, nos va a dar un resultado de 100, menos 6 elevado al cuadrado, 36. Recuerde que elevar al cuadrado usted lo puede hacer directamente en la calculadora o significa multiplicar dos veces, es decir, 10 por 10, 100. 6 por 6, 36. ¿Ya? Y yo obtengo el resultado de 100 menos 36, nos va a dar un valor de 64. Recuerde que estos valores aún se encuentran dentro de la raíz porque yo aún no he realizado el proceso de eliminarla, entonces están dentro de la raíz. Si yo quiero obtener el valor neto de C, va a ser igual a la raíz de 64. De igual forma, esa raíz la sacan en calculadora y nos da un resultado equivalente a 8. Ese sería el valor de mi raíz. De igual forma, en el siguiente ejercicio, también yo conozco la hipotenusa, que es 25, y conozco también el cateto, que es 24. Lo que no conozco es el otro cateto, entonces aplico la fórmula, la misma, la fórmula del cateto. ¿A qué va a ser igual? A la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Ya vamos a ubicar la raíz para que no se me confundan, ¿ya? Si elevo 25 al cuadrado o multiplico 25 por 25, nos va a dar un total de 625. De igual forma, si elevo 24 al cuadrado o multiplico 24 por 24, nos da un resultado de 576. Realizamos esa resta, es decir, 625 menos 576 y obtengo un valor de 49. Vamos ahora a ubicar la raíz. Recuerde que desde el inicio la hipotenusa está elevada al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Desarrollo los cuadrados, siguen estando en el interior de la raíz. Efectúo la resta que nos da 49. Si sacamos la raíz cuadrada de 49, tengo el valor de 7. Entonces, este cateto tendría un valor de 7. De esta forma hemos desarrollado la primera parte
de su tarea. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte, yo tengo longitud de circunferencia y tengo diámetro. En este caso me dice que la longitud de la circunferencia vale 6pi y lo que yo quiero hallar es el diámetro. En la presentación anterior revisamos las fórmulas y la fórmula para hallar el diámetro nos decía que era igual a longitud de la circunferencia sobre pi. ¿Ya? Aquí en el valor, les escribo sobre pi. Para pi vamos a trabajar con el valor de 3,1416. ¿Ya? Con ese valor vamos a trabajar para pi. Entonces, si yo quiero hallar el diámetro, ¿qué tengo que hacer? Dividir. El diámetro, ¿a qué va a ser igual? A longitud de la circunferencia, que como me indica la tabla, es 6pi, y vamos a dividir para pi. Ubico el valor de pi tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué va a pasar? Ese valor yo lo puedo simplificar porque es el mismo que tengo en el numerador y el mismo que tengo en el denominador. Entonces, el diámetro va a ser igual al número solamente. Entonces ya tienen aquí un tip. El diámetro es igual al mismo número sin el valor de pi. De manera inversa, si yo tengo el diámetro que ya conozco que es 26, ¿a qué va a ser igual a la longitud de la circunferencia? Al mismo valor, pero que en este caso va a estar acompañado de pi. ¿Para qué realizamos esta explicación? Vamos a revisar, por favor, la actividad que ustedes tienen de tarea. Esta actividad que tenemos de tarea, si ustedes no la pueden apreciar bien aquí en clase, está por favor en las páginas 30 y 31 de su módulo. En este caso les he puesto el número de página porque su actividad era un poquito más extensa y está algo pequeño y si no lo pueden ver bien, revisamos en esas páginas del módulo, ¿ya? ¿Qué nos dice? La primera actividad. Halla las medidas de los catetos o las hipotenusas que hacen falta en cada uno de los triángulos rectángulos. Si ustedes se fijan, algunos de estos ejercicios ya hicimos en clase. Si tomaron apuntes, ya únicamente los pueden transcribir y completamos lo que nos falta. Y en la parte derecha nos dice completa la tabla a partir de la información. Tengo yo ya el valor de longitud de circunferencia, calculo el diámetro. Si tengo el diámetro, calculo la longitud de circunferencia. Y de esa forma completamos la tabla. Usted puede realizar su tarea ya sea a mano o a computadora. Como es de matemáticas, se recomienda que sea a mano para que se les haga más fácil el desarrollo. Debe tener el encabezado de la institución, sin faltas de ortografía, y enviar al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil. El número de Bienestar Estudiantil lo podemos también apreciar acá y también se les envía junto con la clase grabada. Tenemos datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar del día lunes a jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el caso de que tenga alguna inquietud respecto a lo que se ha revisado. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por su participación el día de hoy. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras, por favor, para registrar su asistencia. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año. Estamos en la semana número 2. Los temas de esta jornada son destrezas de la educación cultural y artística, qué es el sonido, qué es el ruido y los elementos principales de la música. Antes que eso, vemos qué es la música, es una interpretación, es una expresión de unos sentimientos, tal vez lo vimos en un sueño, tal vez es algo nato, algo apropiado o alguna imitación. La música inspira, motiva pensamientos, despierta emociones y construye sueños. Como decía Beethoven,
lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. Empecemos que ustedes tengan conocimientos acerca de las destrezas de lo que corresponde a la educación cultural y artística. Sabemos antes, la educación cultural y artística se relacionaba con tejer, con realizar algunos manteles, realizar ciertas manualidades. Hasta el día de hoy se las sigue realizando, pero fue más allá, se acopló, digamos, podemos decirnos un término medio rebuscado, una evolución en lo que son las destrezas, los conocimientos que un estudiante debe poseer. Con intuición de educadores o simplemente con sentido común se fueron proponiendo los diferentes cambios en la preparatoria del Centro de Estudios Generales, que desembocaron en la formulación del diseño curricular base, es lo que ustedes reciben, que recibían, etcétera. Fueron respuestas a las necesidades concretas. La necesidad de capacitar a los alumnos para leer por su cuenta, la necesidad de distinguir entre los contenidos particulares del programa y las destrezas que capacitan para ver esos contenidos de forma activa, de cómo ustedes lo emplean. Eso es la destreza. El sentido común, lo que ustedes muy bien conocen. Licenciado, buenos días compañeros. Una preguntita. Dígame. Este, la verdad, como yo soy nuevo, es primera vez que voy a estudiar así lo que es virtual, porque todos tenemos el derecho de estudiar y prepararnos y para estudiar Claro. más tarde. Pero yo todavía no he retirado lo que es el formulario, porque yo recién me inscribí hace 2 días. No, no hay ningún problema. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Ya va a ser eso? Ángel. Ángel me está Ajá. hablando. Ya. No hay ningún problema, Ángel. Ustedes, como las clases están grabadas, yo después de que termine la jornada, yo envío las clases y ustedes las pueden ver de nuevo. Y los contenidos que yo doy aquí se basan en el módulo. Ya. Entonces, Eh, sí, dígame. y, y, y también otra cosita. Disculpará la ignorancia, ¿no? En el grupo mandan un link y otro link y se termina la clase, nos conectamos a ese otro link. ¿Está bien o nos atrasamos en otra clase o cómo? ¿Usted está en octavo o está en noveno? En octavo. Ya, todos los links que manden a octavo debe entrar, independientemente de lo que le toque, si es que le toca matemáticas, entra matemáticas, si le toca lengua, entra lengua, etcétera. ¿Sí? Es que como no sale octavo, por ejemplo, como yo estoy aquí en el chat, yo me imagino que todos los links para octavo o hasta noveno, décimo. No, por eso usted está en el grupo de octavo, por eso el grupo se llama octavo. Todos los links Ah, solo son de octavo. entonces estamos bien, entonces. Sí. Ok, Así muchas los pongo, gracias. sí, porque estoy viendo que varias personas entran al mismo link, pero bueno, ya. Si es que si antes que todo, miren, aquí yo tengo, perdónenme que corté la clase, pero es bueno saber, las personas que recién ingresan, dice aquí octavo y noveno. Entonces aquí vamos a trabajar en esta de educación cultural y artística, los dos grupos, ¿sí? Esto sí va a ser para los dos. No es que primero voy con octavo y después voy con noveno, no. Va a ser para los dos grupos. Esta clase es un poco introductoria para ver cómo vamos a trabajar, ¿ya? En lengua y literatura, ustedes como acabaron de ver en la primera hora o de presenciar, primero fue octavo, después fue noveno. En esto van los dos unidos, por favor, ¿ya? Es la misma materia para los dos cursos. Bueno, espero hay alguna pregunta, alguna duda. Es buena saberla antes de iniciar. Bueno, continuemos. Ya, el sentido común ayuda sobre todo a escoger entre las alternativas más generales hasta encontrar el campo en el que se repone la acción. Esto nos ayuda a la educación cultural y artística, de cómo nosotros nos expresamos. La paradoja es que al reducirse y definirse el campo,
el sentido común ya no basta. Es decir, si la cosa es blanca, bueno, si yo me pongo algo blanco, no me podré ir a revolcar en un charco de lodo. Es un sentido común, ¿no? Se va a ensuciar peor, me va a ensuciar, etcétera. Se va a manchar toda mi ropa, después no va a salir porque es blanco, se va, un caos. Eso es un sentido común. Y definirse en el campo, porque si no, ¿qué necesita el estudio y la especialización a las destrezas que nosotros vamos a enseñar? Si yo les enseño a ustedes, pongamos un ejemplo, les enseño, espero no ofender a nadie con la siguiente hipótesis, les enseño a atarse los cordones, ustedes podrán desarrollar, no, ¿cuál es la mejor forma de atarse el cordón? ¿Cómo, cómo es la más rápida? ¿Cómo es la más efectiva? Etcétera. Sí, esto lo para poner un ejemplo. ¿Ya? La investigación se hizo a partir del propio trabajo y tiene la ventaja de autorregularse con la acción misma, asegurando el realismo en los planteos, en los objetivos, en los métodos que se realiza el entrenamiento personal y garantiza el empleo eficiente de lo que se descubre, de lo que se emplea. Hemos de tratar temas en los cuales son el diario personal, el remix, como estamos detallando ciertas circunstancias de la historia de la música, hemos tratado cerca de los Beatles, de la música de los años 80, de los 70, bueno, 50, 60, 70, 80, 100. Hemos de ver también sobre ciertos instrumentos musicales, ciertas culturas del Ecuador, fuera del Ecuador, etcétera. Sí, todo esto hemos de realizarlo. Por eso digo, es una clase introductoria de lo que o lo que vamos a tratar y lo que se logra con la educación cultural y artística. Empecemos. ¿Qué es el sonido? ¿Qué entendemos nosotros por sonido? Les doy el ejemplo. Si escuchamos un violín, pero entonado, y escuchamos un violín simplemente pasando lo que es las cuerdas, ¿cuál será un sonido para nosotros? ¿Un violín entonado o simplemente que estamos pasa y le pasa la cuerda? Pero pensemos un poquito. Entonado. ¿Por qué será eso? A ver, ¿por qué le gusta mejor el sonido de un violín entonado, que esté una persona entonándolo, a que solo esté pasando las cuerdas? Porque está dando me, me, medol- Melodía, una melodía. exacto. Ya, muy bien, correcto. Ahí tenemos que entender bueno, esos son los elementos de la música que ahora vamos a ver, el ritmo, la melodía y, bueno, se me pasa el último, pero ya vamos a ver. Entonces, muy bien, correcto. Cuando nosotros tenemos ciertos sonidos, porque el sonido es agradable, el ruido no lo es. Eso es la principal diferencia. Sonido, el canto de un ave, el ruido, el motor de un carro cuando no se embraga bien, etc. Es un ruido, mientras la diferencia de un sonido. ¿Qué es el sonido? Es la vibración de los cuerpos sonoros que agradan al oído. ¿Cuál será el canto el canto, por ejemplo, digo el canto del ave, una persona que tiene una melodiosa voz, etcétera? O simplemente sonidos en los cuales nos agradan a nosotros, mientras que a otras personas les parecen un ruido. Ejemplo, a algunas personas les encanta el rap, les encanta el rock and roll, mientras otras personas, no, ¿qué vas a estar escuchando esos ruidos? Saben decir, etcétera. ¿Ya? Entonces son diferentes eh, gustos en los cuales se diferencian, pero el sonido es así, es la vibración de los cuerpos sonoros que agradan al oído. Y ahora vamos, ¿qué es el ruido? ¿Qué significa? ¿Qué entiendo yo por ruido? Cuando un plato se cae y se rompe, un ruido. Retomo el ejemplo, cuando en el carro no se embraga bien y empieza a sonar la caja y es un ruido, porque a todos nos dicen, "Ay", o cuando alguien pasa
una llave, algún ojo de puntiagudo sobre un espejo, sobre un vidrio, es un ruido. Entonces, es la vibración, porque todo esto son vibraciones irregular de los cuerpos sonoros. Ejemplo, la caída de un cuerpo que no se puede cantar. Entonces, todo esto produce cierta molestia al oído por ciertas vibraciones en las cuales son fuera de los decibeles que se mide lo que es el sonido a nuestro oído. Tenemos esta interpretación, sonido versus ruido. ¿Qué entendemos por sonido? El sonido es la materia prima de la música. Ah, es que vamos a empezar a cantar, vamos a ver a los animales, las onomatopeyas, bueno, que algunas son ruidosas, otras son propiamente un sonido. Tiene 4 características de lo que definen al sonido: la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Bueno, no vamos a ahondar, no vamos a entrar en este campo que no, por el momento no nos compete. Y el sonido son las vibraciones regulares. Miren cómo va el sonido. Arriba, abajo, armonioso, melódico, etcétera. Tiene una entonación definida. O sea, no es propiamente al azar, que son las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Todas esas son las notas musicales. La sensación agradable al oído. Algo que nos produce satisfacción, bienestar, relajación, etcétera. Pero ¿qué pasa ahora con el ruido? El exceso de ruido produce la contaminación acústica. La contaminación acústica produce graves enfermedades en la salud de las personas. La OMS, es la Organización Mundial de la Salud, recomienda no exponerse a un nivel de ruido superior a 60 decibeles, que es lo que se mide el sonido, por favor, en decibeles. ¿Qué sobrepasa esto? Puede haber ciertas enfermedades, acepciones a nuestro oído, nuestro yunque, nuestro martillo, etcétera. ¿Sí? Vibraciones irregulares. Miren cómo es el sonido de un ruido en comparación al sonido propiamente dicho, al ruido. No tiene una entonación definida, sino es indefinida, valga la redundancia, sin notas musicales. Ya no va el do, el re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya no va. No existen unas notas musicales en un ruido. Es una sensación desagradable al oído. Entonces, vemos la diferencia. Solo aquí notamos cuál es mejor para unas personas, para otras. Si un sonido o un ruido. El sonido. Ya, correcto. Pongamos ejemplos de sonidos. A ver, por favor, quiero que piensen todos ustedes un ejemplo de sonido y un ejemplo de ruido. Por favor. Les voy a dar un minutito. Este, el sonido porque es algo agradable que se puede escuchar y no, Ya, pero no un molesta tanto. ejemplo, Ángel, un ejemplo. No un concepto, un ejemplo. Yo empiezo. Ah, bueno, La a ver, música. ya, El sonido será el zumbido de una abeja. si a usted le produce una satisfacción, muy bien. Puede ser, a veces a algunas personas les gusta la ASRM, que sirve para dormir, muy bien. Puede ser el trinar de los pájaros. Correcto, muy bien, es un sonido. ¿Qué más será un sonido? La lluvia. Algunas personas produce satisfacción, produce sueño, muy bien, o simplemente tranquiliza. Puede ser, pero ¿qué pasa si esa lluvia se convierte en una tormenta? Es ruido. Se Son convierte en ruidos ruido. desagradables. Ah, muy bien. Por eso les decía antes, existen ciertos gustos, varía mucho, porque para una persona no es lo mismo un ruido, un sonido, para otra persona sí, etcétera. ¿Ya? A ver, y ahora un ejemplo de un ruido. Los pitos de los carros. Correcto. Ruido de los autos. Muy bien. La calle de una cuchara. Bueno, sí, la caída de la cuchara Y el suena. ruido de un taladro.
El taladro, muy bien, correcto. Todos son ruidos. ¿Por qué son ruidos? Porque ya no tienen una entonación, porque son sin notas musicales. Correcto, muy bien. Vamos ahí, continuemos, por favor. Ahora, pasemos a los elementos principales. Pasemos a los elementos principales de la música. ¿Qué entendemos por elementos principales de la música? Aquí me faltaba la armonía. Les había dicho que era la melodía, el ritmo. En este caso, se acopla la armonía. Melodía es la combinación sucesiva de sonidos. Ya vamos a ver más a fondo. La armonía es la combinación simultánea de estos sonidos. Y el ritmo es la mayor o menor acentuación y duración de los sonidos. Entonces, ¿cuáles han sido los elementos principales de la música? La armonía, la melodía y el ritmo. Estos tres componen la música. Pasemos con lo que son la melodía, con lo que es, perdón, la melodía. Entonces, si nos dicen que la melodía es la combinación sucesiva de sonidos, ya, muy bien, hasta ahí entendemos. Es que va a ser una combinación tal vez de do, re, mi, fa, sol, ya. La melodía es la parte de la música que más fácil se recuerda. Cuando están pensando en cualquier música, pongamos un ejemplo, en esta época ha salido como un virus, por decirlo así, denominarlo de esa manera, la canción de Bebito Fiu. No sé si han escuchado, o alguna otra música, ya no pongamos en eso. Pero uno está ahí con esa, y está, aunque no lo diga, pero está en la cabeza. O cualquier canción que a usted le guste, está ahí, y se recuerda eso. Y todo el día pasa con eso. Por lo que genera la canción cantada, esta se apoya en una melodía. ¿Cuál es la música? Ya. Es lo que haces cuando tarareas. Mira lo que les estoy diciendo, ya que la letra de la canción no hace falta en la melodía. Se puede tener solo tararear, no acordarse de la letra, pero está. Y está, con la melodía. Eso es la melodía. Ahora vamos a la armonía. Profe, pero la melodía y la armonía no se relacionan, ¿no es lo mismo? No. La armonía es la combinación simultánea de los sonidos. El término armonía, arcaicamente, y también aceptado armonía, tiene muchos significados musicales y extramusicales, relacionados de alguna manera entre sí. En general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un tono y el resultado siempre connota belleza. Si está simplemente muy alto, muy bajo, etcétera. Entonces, es la combinación armónica de lo que son los altos, los bajos, las notas musicales, que tengan concordancia, que tengan, bueno, en sí, la palabra en sí, armonioso. Sea armonioso para nuestro oído. No se convierta en un ruido. Pasemos con el ritmo. Es la mayor o menor acentuación de duración de los sonidos. Un sonido en movimiento, una combinación de sonidos ejecutados en cadencia determinada. Base para la armonía es la superposición de los sonidos musicales. En esto se denota gran parte en lo que es el rap. No sé si uno ha escuchado, dice, dame ritmo. Y empieza con el beatbox, con la boca, con etcétera, si es con una caja musical, etcétera. ¿Sí? Entonces empiezan, tan, 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 tan. Todo eso se denomina el ritmo. Es la combinación de los sonidos ejecutados para tener lo que es la armonía, de muy altos, muy bajos, sino esto lo va regulando. Es decir, aquí va tal parte, aquí va tal sonido, acá va el otro sonido, etc. ¿Sí? Y es armonía, es armonioso. Por eso se denota el ritmo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta esta instancia, por favor, de lo que hemos tratado en esta clase? Si no, como les decía, es una clase introductoria de lo que vamos a tratar en lo que es la asignatura de Educación Cultural y Artística.
Una. Entonces, el silencio afirma. Caso contrario, se utilizará una palabra. La actividad para esta semana. Recuerden que esta actividad es para octavo y para noveno, por favor. Ya no va por separado. Establecer 5 diferencias entre ruido y sonido. Pueden hacerlo de esta manera. Bueno, aquí le he puesto semejanzas de diferencias. Como este es un ejemplo, no me irán a hacer igualito. Hasta las palabras a veces saben copiar, por favor. ¿Sí? No les estoy diciendo que hagan esto. Esto solo es un ejemplo. Por favor, verán que hasta grabado queda. Semejanzas y diferencias. Ustedes les estoy pidiendo establecer 5 diferencias entre ruido y sonido. Coloco mi cuadrito de diferencias, aquí arriba pongo, aquí por ejemplo, sonido, o pongo ruido y sonido, ya. El ruido está, tal, se diferencia, tal, tal. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la actividad de esta semana? Ninguno. No, todo Ya, está entendido. ya. Recuerden, igual, mi acto docente, mi horario de atención, de lunes a viernes, de 6 de 6 a 8 de la noche. El envío de deberes, recuerden, no es a mí, o sea, este deber, ustedes lo pueden realizar a mano, a computadora, y lo envían a Bienestar Estudiantil. Este es el número de Bienestar Estudiantil, por favor. Ustedes, las personas que recién se integran a nuestra familia de la Unidad Educativa PCI Japón. ¿Sí? Aquí se envían trabajos, deberes, evaluaciones, todo se envía a Bienestar Estudiantil. ¿Listo? ¿Hasta cuándo puede enviarlo, profe? Usted puede enviar hasta el próximo viernes, hasta las 5 de la tarde, me parece. Sí, hasta las 5 de la tarde. O es al mediodía. Bueno, estaría de revisarlo como están estipuladas las reglas en este periodo. Pero hasta el viernes de la próxima semana. ¿Sí? La frase de esta semana. Para alcanzar lo imposible, hay que intentar lo absurdo. Miguel de Cervantes. Ya, continuando con la materia, entramos a lo que ya viene a ser la parte de noveno. Los temas que vamos a revisar son la conquista y colonización de América, los viajes de Colón, luego de por qué se llamó América el nuevo continente. Ya, entonces, ¿cómo se descubrió América? ¿Cómo fue la conquista y la colonización? Entonces aquí tenemos que el descubrimiento de América se da el 12 de octubre de 1492 por el navegante italiano Cristóbal Colón. ¿Ya? ¿Sí tiene alguna pregunta, Efren Ángel? Muy buenos días, licenciado. Una preguntita. Esta clase ya es para noveno, ¿verdad? Sí, esta clase es para noveno. Ya, porque yo estoy en octavo, pero ya mandaron otro link. ¿Será que me conecto al otro link? Me parece que ahorita están en receso, no creo que estén en clases todavía, Mm, porque las materias de octavo y ¿puedo- noveno son conjuntas. ya, entonces me quedo aquí viendo la clase. Sí, puede quedar como oyente, como esta clase es una sola. Me parece que noveno o hagamos una pausa, ¿ya? Ahorita voy a tomar la asistencia y con eso sería lo mejor. Pues listo, video. Listo, licenciado. Ya, ¿me pueden ayudar encendiendo la cámara, por favor, para tomar la respectiva asistencia? Ya, perfecto. Recording in progress. Ya. Ya, perfecto. Entonces, aquí tomo la asistencia. Muchas gracias por su atención. Ya, continuemos con la clase. Ya. Listo, entonces, aquellos participantes pueden unirse al link de la clase. Esta clase quedará grabada y yo les estaré notificando o al acabar la clase les estaré enviando el link de donde se encuentra la misma. Entonces, aquellos ya pueden irse reuniendo a esa reunión que
me parece que es del DC, una charla que están haciendo. Entonces, únanse nomás todos los compañeros y yo acabaré esta clase para que los de noveno revisen al finalizar cuando se sube el link. Ya, entonces, continuemos. Ya, entonces hablábamos que el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492. Los viajes fueron patrocinados por los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel Castilla, quienes apoyaron el proyecto de Colón en busca de una nueva ruta hacia las Indias. En esa época hubo un conflicto con los portugueses, por lo cual todo el mar Mediterráneo se encontraba cerrado, por lo cual apoyaron estas nuevas expediciones, pero no fue con el fin de descubrir una nueva tierra, sino de encontrar una nueva ruta marítima. De hecho, en esa época se creía que la tierra era plana, mas no redonda. Aquí tenemos lo que es la ruta de la seda, en la cual llevaba lo que es Europa y África del Norte, La otra es noveno, digamos. desde India y China, especies de seda, pólvora, gas, ¡A tu casa, chamo! que se especializaban por los turcos. ¿Ya? Nadie sabía con certeza. Respuesta, manso. A ver, me ayuda con el micrófono, por favor. ¿Dónde está la colada, mami? Sí, Ricalde Jonathan tiene una pregunta. ¿Cómo está, profe? Todavía estamos con el octavo. Ahora es noveno. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Pero, ¿me sigo conectado aquí o me conecto al otro? Puede conectarse al otro link y esta clase lo puede revisar al finalizar el día de hoy. Yo le estaré subiendo el link del video y ahí lo puede revisar. Únase nomás a la charla que se está haciendo porque es una charla del DC sobre me parece que es el acoso o algo así en el ambiente. Y después yo les estaré enviando el link y ahí pueden revisarlo con tranquilidad. Ya, entonces continuando. La reina aceptó el 17 de abril, en lo cual los reyes firmaron con Colón las capitulaciones de Santa Fe, en los cuales se comprometían para su exitosa. Ya, los viajes de Colón. Mientras que los turcos y otomanos, después de 1453, bloquearon el comercio a Europa, recordemos que estaban en guerra con las Indias por el mar Mediterráneo, donde era la ruta que toda la parte de lo que hoy se conoce Europa transitaba. A Cristóbal Colón se le surgió esta idea de generar una nueva ruta para transportarse y así no tener pérdidas debido a estos enfrentamientos. Ya, es así que el 3 de agosto de 1492, desde el puerto de Palos, salieron hacia el Atlántico 3 carabelas de Colón, que viene a ser la Niña, Pinta y Santa María. Santa María comandada por Colón y las carabelas y Pinta comandadas por los hermanos Pinzón hacia las Indias, navegando hacia el occidente y ya no hacia el oriente. La ruta era hacia el oriente, por lo general, y comenzaron nuevas rutas expandiéndose hacia el occidente. Nunca se adentraban más allá del occidente, porque al pensar que la Tierra era plana, en un punto llegarían hacia el fin del mundo y se caerían hacia el espacio, ¿no? Entonces, la tranquilidad que tenían las pequeñas flotas de Canarias, esto debido a la guerra y a estas motivaciones, dio la confianza y la serenidad a la reina Isabel para que apoye estas expediciones. Cristóbal Colón, mientras él mantenía de que la Tierra era redonda, mas no plana, hacía que su confianza sea mayor. Entonces aprovechó de su conocimiento como navegante para adentrarse y aventurarse. Es así que él estaba seguro del éxito que tendría, que no caería al fin del mundo. Entonces, esta flota de 3 naves, Santa María, la Pinta y la Niña, y 87 hombres a bordo, estaban sucedidas por que estaban naufragando, ¿no? Por varios días, tuvieron varias desilusiones, ya que no veían mar. Es así que el 10 de octubre Colón enfrentó a marineros diciendo que era
eran inútiles y les comunicó que había decidido ir a las Indias y continuar a la meta con la ayuda de Dios. Entonces hubo una serie de conflictos hasta que llegó el día del 12 de octubre de 1492, en la cual se dio el descubrimiento de América. En las, más o menos a eso de las 11 de la noche al 12 de octubre, un marinero de la tripulación anunció tierra vista, lo cual apareció claramente alrededor de lo que es las 2 de la madrugada. Ya, perdón. Era una isla del archipiélago situada en el Golfo de México y el Mar del Caribe. Y más tarde llegando a las denominadas las Antillas. Entonces aquí tenemos los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón. Tenemos lo que es el primer viaje, 1492-1493. Tenemos el segundo viaje y en el cuarto viaje murió, ¿no es cierto? En el primer viaje descubre América. Aquí está toda la ruta que realizó, ¿no es cierto? Hasta llegar a las Antillas. Aquí llegó hasta al Caribe, el mar de las Antillas, descubriéndose América. ¿Y por qué se denomina América el nuevo continente? Si lo descubrió Cristóbal Colón, es porque Américo Vespucio realizó la cartografía. La cartografía quiere decir que graficó todo el relieve de lo que es América del Norte. Y entonces, en honor a Américo Vespucio, se puso lo que es el continente americano, o el nuevo continente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que Américo Vespucio publicó en 1503 el libro El Nuevo Mundo, en el que defendía la idea de que la tierra encontradas formaban parte del continente desconocido y no era parte de Asia. Según la historia, Américo Vespucio fue quien comprendió que estas tierras eran un nuevo continente y no eran de las Indias como pensaban. Por esto lleva el nombre de Américo en su honor, sino que en la antigüedad, como les había dicho, para ellos era poco concebible de que hubiera otro continente, ya que solo había mar. Teníamos solo el océano Atlántico, no sé si se puede ver, aquí tenemos solo el océano Atlántico, y creían que solo se llegaba a esta parte, y creían que esta continuación de América era parte de Asia, que estaba al otro lado. Entonces, al darse cuenta y al cartografiar que no era parte de Asia, no era una isla, no era nada, lo decidieron llamar a América, ¿no? Ya que Américo Vespucio fue quien se dio cuenta de eso. Ya, finalmente tenemos la actividad para noveno. Esta actividad, de igual manera, tendrán que realizar la actividad número 2 y enviar al número de bienestar estudiantil. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Eso sería todo por la clase del día de hoy y nos estaríamos reencontrando en la Tengo siguiente una, clase. profe. A ver. Yo soy de octavo, de la tarea que mandó. ¿No es octavo, noveno? ¿Solo es octavo? Octavo, soy nueva. Ya, dígame. Del deber que mandó, dice que es de la primera hoja del lenguaje o de la materia que está dando. Ya. Los de octavo tienen que hacer conforme a su módulo de octavo, y en el módulo de octavo tienen actividades. Entonces, la actividad 1 ya la han realizado, ahora lo van a hacer la actividad número 2. Y de igual manera, los de noveno tienen su módulo y van a realizar sus actividades de noveno. Entonces ahí va a estar su actividad de noveno y van a tener que realizar la actividad de noveno y enviar al número de bienestar estudiantil hasta el viernes de la siguiente semana. Tanto octavo como noveno, cada quien en su respectiva materia. Ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos estamos reencontrando la siguiente semana. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente al noveno año de Educación General Básica, asignatura de emprendimiento. Recuerde que estamos trabajando en la semana número 2. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a trabajar en la unidad número 1
y vamos a abordar la temática de normas tributarias, tipos de personería y qué es el SRI. ¿Qué son las normas tributarias? Nosotros en esta asignatura orientamos el desarrollo de proyectos o de emprendimientos. Y cuando un determinado proyecto o emprendimiento se desarrolla, hay varias responsabilidades que se debe cumplir. Responsabilidades con la sociedad, responsabilidades con sus colaboradores y también las responsabilidades tributarias. ¿Qué son estas normas tributarias? Ellas se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento económico y sostenimiento de la economía nacional. ¿Qué queremos decir? El Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentiva las inversiones. Promueve la producción con su consecuente generación de plazas de trabajo y destina de manera justa los recursos obtenidos hacia diferentes sectores del Ecuador. Con los impuestos que nosotros pagamos por varios elementos de nuestra vida que consumimos o por los trabajos independientes que realizamos, estos impuestos se designan, es decir, se destinan para el Estado. Y el Estado es el encargado de distribuirlo de acuerdo a las necesidades. A nivel país tenemos muchísimas necesidades. Necesitamos en educación, en salud, en la parte de las carreteras, en la parte comercial, etc. Hay varias necesidades. Pero el Estado, según el presupuesto que recauda cada año, designa porcentajes, es decir, el 30% se va para salud, el 30% se va para educación, el tanto por ciento se va para varios rubros. Entonces, gracias a los impuestos que nosotros pagamos periódicamente, se llevan a cabo obras que benefician a toda la comunidad. La tributación le permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, gravámenes y tasas de personas naturales o jurídicas que realiza una actividad que genera ingresos. Todo este dinero sirve para financiar el gasto público de la educación, la salud, medio ambiente, cultura, entre otros. Volvemos a decir lo que ya mencionamos. Gracias a los impuestos se cumplen o se financian todos estos elementos. Es decir, no es dinero del Estado, es dinero del mismo pueblo que cumple con el pago de impuestos. ¿Cuándo usted paga impuestos? En nuestro país, el desempleo es un factor muy fuerte que afecta a la mayoría de la población. Es decir, solamente un pequeño porcentaje, 2 de cada 10 personas, tienen un trabajo fijo, como se les llama actualmente. Es decir, que están en dependencia, ya sea de una empresa pública o privada, que están afiliados al IES. Ese es el trabajo seguro o fijo, que se le conoce actualmente, y solamente corresponde al 20% de la población. El 80% de la población se encuentra en subempleo o en desempleo. ¿Qué es el subempleo? Cuando a usted le dice, ¿puedes ayudarme limpiando la casa? Ese es un subempleo. Son trabajos que se realizan a corto tiempo, es decir, usted no tiene ninguna responsabilidad social con la persona a la cual le está pagando. O puedes ayudarme con una hora de clase. O vamos a construir una casa y la obra es para 2 meses. Esos son subempleos. Son trabajos temporales. Y también tenemos el autoempleo. El autoempleo es cuando la persona decide, por necesidad propia, establecer un negocio acorde a sus posibilidades o a su conocimiento. Entonces, este es el llamado emprendimiento, cuando usted decide poner su propio negocio. Y cualquier tipo de negocio que usted se ponga en autoempleo o si trabaja en subempleo, se maneja bajo factura o bajo nota de venta. Esta factura o nota de venta son documentos que le permiten a usted justificar los ingresos que está teniendo. Es decir, usted si no tiene un trabajo fijo, ¿por qué tiene ingresos? Sabe que el trabajo, tengo un autoempleo, es tal, y usted tiene las facturas o los documentos habilitantes que le permiten verificar esa información. Entonces, absolutamente todas las personas que trabajamos en autoempleo o que trabajamos en subempleo, se maneja lo que son las facturas y notas de venta y por ello se deben hacer declaraciones, ya sea mensuales, semestrales
o anuales para de esa manera establecer el pago de impuestos. ¿Ya? Tenemos el tipo de personería que puede ser natural o jurídica. ¿Qué es una persona natural? Es aquella que ejerce derechos, cumple obligaciones a título personal. La persona realiza labores empresariales como individuo, sin necesidad de constituir una empresa. Por ejemplo, una persona que se dedique a vender leche en el sector rural lo hará como persona natural. Por otro lado, abogados, médicos, ingenieros suelen prestar sus servicios a título personal y en la factura sale ahí como prestación de servicios profesionales. Y son personas naturales. Incluso hay empresas, por ejemplo, yo me pongo una panadería y en la panadería la factura sigue a mi nombre. Sigo siendo una persona natural. ¿Cuándo me vuelvo una persona jurídica? Cuando una empresa ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de la empresa. Ustedes cuando hagan compras de cualquier cosa, fíjense en la factura. En la factura, en el nombre de arriba, por ejemplo, si es una persona natural, le sale Juanita Paredes, es una persona natural. Pero si en la factura ya no le sale Juanita Paredes y le sale Ferretería Chim, esa ya es una persona jurídica, porque el documento habilitante está a nombre de la empresa y la empresa es quien tiene derechos y cumple obligaciones, y ya no la persona. Y esa empresa puede ser unipersonal o puede ser colectiva, es decir, puede estar formada por varias personas. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y el dueño y no el dueño quien asume todas las obligaciones adquiridas. Es decir, ya no está a nombre de una empresa, a nombre de una persona, perdón, está a nombre de toda una empresa. Las empresas se constituyen con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se pueden destacar la autorización otorgada para la superintendencia de compañías. ¿Qué es el servicio de rentas internas? Anteriormente habíamos mencionado que cuando se cumple cualquiera de estas funciones debemos pagar impuestos. ¿Pero a dónde se pagan estos impuestos? Todo llega al Departamento de Servicio de Rentas Internas o SRI. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, SRI, verifica que las instituciones cumplan con las normas tributarias estipuladas en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento. Esta ley orgánica establece quiénes están obligados a llevar contabilidad, según el artículo 37 del reglamento, para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario, estipulada a partir del 2015. Se menciona que están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que operen con un capital propio, que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de estas actividades en el ejercicio fiscal hayan sido superiores a 15 fracciones básicas, cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. ¿Qué quiere decir? El que usted esté designado o no para llevar contabilidad depende del monto que usted maneje, de los ingresos que usted tenga año a año. En dependencia de esos ingresos y según el valor que el mismo designe, usted debe o no llevar contabilidad. Incluso si es que alguien se encuentra registrado en el SRI, cuando usted se registra, ahí al final le sale si está obligado o no a llevar contabilidad. ¿Qué es el gravamen? El gravamen es un impuesto que se aplica sobre un inmueble o una propiedad o el caudal de una persona, ¿sí? Es decir, cuando usted ya para su ejercicio tiene instituciones o establecimientos estipulados y en dependencia del capital que maneje. Obligación de llevar contabilidad. La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador o contadora que tenga autorización legal. Los documentos en los que se sustenta la contabilidad
deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo con lo establecido bajo el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin prejuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones. Es decir, que si usted ya tiene 10 años trabajando en su empresa, y usted lleva contabilidad, debe tener los documentos desde el año número 3, ¿sí? Porque usted debe tener del año en el que está, 7 años para atrás, debe tener todavía todos sus documentos, porque en algún momento les llega una auditoría del Estado y si no tiene cómo justificar ingresos, les llevan preso y les sancionan. ¿Qué dice el artículo 42? Es la inscripción del Registro Único del Contribuyente o el RUC. Los contadores de forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes, aun en el caso de que exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de inscripción del RUC le inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos. Es decir, si usted es contador, tiene la aprobación de contador, la profesión de contador, usted debe tener la factura con el RUC, ¿sí? Y con ese RUC usted está habilitado para realizar declaraciones de impuestos de su mamá, de su tía, de su vecino o como trabajo, etc. Si usted no tiene RUC y firma una declaración de impuestos, le sancionan porque usted no está habilitado. Cuando un emprendimiento ya está en marcha, lo más indicado es que contratar a un contador para que haga las declaraciones y gestiones que haga con respecto a las declaraciones, gestión contable y tenga validez legal. Ojo que todo esto es únicamente si usted está obligado a llevar contabilidad. Si usted no está obligado a llevar contabilidad, la declaración de igual forma se puede hacer, pero sin tantas restricciones, ¿sí? Listo, chicos. En base a todo lo que hemos revisado, vamos a explicar la actividad de la semana número 2 para el 9º año. Tenemos 2 preguntas. Respondemos en nuestras propias palabras. Primero, ¿qué tipo de emprendimiento le gustaría desarrollar? Ya sea que haya tenido una idea anterior o en este momento se le puede surgir por las condiciones del país o por alguna oportunidad que usted tiene. Y como segundo elemento nos pide explicar cada uno de los conceptos, qué es una persona natural y qué es una persona jurídica, ¿ya? En nuestras propias palabras. La actividad usted la puede hacer a mano o a computadora con el encabezado de la institución, sin faltas ortográficas, no copiar textualmente y enviar la actividad al número de bienestar estudiantil, cómo se manifiesta, ¿sí? Tenemos datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar en el horario de atención, en el caso de que tenga alguna inquietud sobre el desarrollo de la tarea. Muchísimas gracias, chicos. Les agradezco a todos ustedes por su participación. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de duda o de inquietud que tengamos. Muy buenos días con todos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. Por favor, me gustaría que en el chat pongan quiénes son los de 9º y quiénes son los de 8º, por favor. En el chat de Zoom, ¿no? O todos son de 9º o todos son de 8º. Por favor, indiquen eso. Señores, ¿cuáles son de 8º? ¿Cuáles son de 9º? Ya, gracias, uno. Efren Ángel. Enrique Hernández. Sí, doctor, licenciado, dígame. Octavo. ¿El resto son de 8º o de 9º? ¿Hay alguien de 9º en este curso?
¿Hay alguien de noveno en este curso? No. Bueno. ¿Quiénes son los y 30? Ok, bueno, vamos a empezar entonces con la clase para octavo. Para los que son de octavo, por favor. Por favor, poner mucha atención a las personas que son de octavo. Vamos a empezar con la clase de inglés para... Bueno, primero me presento. Mi nombre es Christopher Paredes. Tengo 24 años. Soy profesor de inglés de la Universidad Técnica de Ambato. Me acabo de graduar hace como un año más o menos. Entonces, bueno, nada más para presentarme y dar un poco una pequeña introducción, porque seguramente ustedes todos son de aquí, son nuevos. Entonces, bueno, me presento ante ustedes. Mucho gusto. Espero que este año tengamos una buena armonía en este curso. Por favor, les pido que sean colaborativos, que sean atentos, que sean participativos, sobre todo a mí me gusta que participen y que pongan mucha disposición a aprender. Pese a que al limitado tiempo que se tiene, pues sí se logra grandes cosas en este tiempo. ¿Sí? Entonces, como les digo y les recalco, les menciono una y otra vez, necesito que colaboren y sean participativos. Porque usualmente a veces, como es en línea, todos están silenciados del micrófono y se les pregunta y se les pregunta y nada más no responde. Por favor, a los que no respondan se les va a ser tomados en cuenta y se les tomará como falta. ¿Ya? Entonces, por favor, atentos, que las preguntas siempre se hacen. Están al orden del día. Ok, bueno, sí, ahora sí empecemos con la clase de octavo, en la semana 2. Listo. So we're going to start the class with the unit 1 about people around us. Lesson 1, meeting new people, greetings. Vamos a ver los saludos más comunes en inglés. Sí, a ver, ¿qué conocen ustedes? ¿Cómo saludarían ustedes en inglés? ¿O qué dicen o qué saben del inglés? ¿Cómo digo cómo? Hola, good morning, good night. Es muy bien. Good morning, good evening, good How are you? Eso, how are you? What is Hey, you. Good afternoon. good afternoon? Muy bien, el how are you, que es el más común, ¿no es cierto? El how are you. ¿Cómo estás? Oh, yes. Okay, so we are going to start looking for some of the most common greetings in English. And then we have here a conversation between a man and a woman. ¿Ok? Vamos a ver esta conversación. Dice, a ver, necesito dos voluntarios. Un hombre y una mujer. O elijo yo los voluntarios. Y yo, Lice. David Sarabia y Cristina. Yo, Lisa. Ok. David, usted va a ser del chico. Y Cristina, usted va a ser de la chica. ¿Sí? Ya. Empiece, David. Good morning. How are you? No, solo, Cristina, solo de acá la conversación de la chica. Hay que esperar. Good morning, how are you? De ahí sí usted responde. David pregunta, how old are you? I am, ¿sí? Ajá. Ya. Entonces, a ver, good morning. How are you? Good morning. Thank you. How old are you? Ay, no entendí. How old are you? Continúe. Hi, my name is Cristina. No. Aquí no, solo lea nomás. Luego vemos esto. How old are you? Aquí, por favor.
old are you? Cristina, Um, estamos aquí, le estoy señalando. I am. a ver. I am. I am 12. I am 12, sí. Ya, muy bien. La siguiente, por favor, igual. Van una por una, ¿no? David, hello. Cristina, Ya. hi. Ok, sí. Una, dos, tres. Hello. Hi. Continúa para abajo. No, yo les voy guiando, ¿ya? A ver, hello. Hi. I am Juan. What is your name? My name is Cristina. Where are you from? I'm from Salcedo. What is your phone number? It is 0979-252-331. Muy bien. Nice to meet you. Nice to meet you too. Muy bien. Very good. Thank you for your participation. Very good. That's for you. Gracias. Activity. Very good. Thank you. Hasta ahí un ratito. Quedémonos hasta ahí un ratito. A ver, ahora vamos a unir con líneas. Ustedes me van a ayudar. Activity. Match the questions with the answers. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿con cuál de todas estas opciones sería el what is your name? My name is Catherine. Very good. My name is Catherine. El how are you y cómo estás, ¿con cuál de todas estas opciones sería? Thank you. Very good. Fine. Thank you. Good. What is your phone number? ¿Con cuál sería? ¿Con qué opción? Con itis 38 90 90. Good. How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Con cuál sería? I am 12. Very good. I am 12. Good. And finally, where are you from? From Argentina. Argentina. Very good. Where are you from? I'm from Argentina. Muy bien. Very good. Okay. So let's continue with the next topic. Vamos a ver acerca del presente simple. Ok. ¿Han visto alguna vez el verbo to be ustedes? ¿Han estudiado el verbo to be? Sí, sí, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, ¿qué saben entonces del verbo to be? Son pronombres. Pronombres, ¿qué más? ¿Qué más saben del verbo to be? Ay, deja que te cargue mi celular. ¿Alguna otra cosa que sepan del verbo to be? No sé, se fue a correr. Ok, bueno, vamos a abrir una pizarra y vamos a empezar desde cero el verbo to be. El verbo to be como tal, en traducción, significa ser o estar. ¿Cómo eso voy a Sí, ahí está la roja, ya está solo de la primera. Los micrófonos, por favor, silenciaránse. To be, el verbo to be significa ser o estar. ¿Sí? Los pronombres en inglés, vamos a empezar con eso. Subject, conocidos como subjects o como pronouns. ¿Cuáles son los subjects o los pronouns? ¿Alguien que tenga una idea? El yo, tú, él, nosotros, ellos. ¿Saben cómo se dice en inglés? He, she, his. Es muy bien. El I, el he, el she, o el it. ¿Qué? ¿Quién quiere la pala? El we, el you. ¿Cuál, la grande o la pequeña? Por favor, sus micrófonos. No, me he cogido con un hueso.
Ya. Ok, entonces tenemos los sujetos en inglés que es el I, yo, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes o usted y they, ellos. ¿Sí? Tenemos, estos son los sujetos en inglés. Ahora vamos a ver el verbo to be. ¿Cómo está conjugado el verbo to be? ¿Qué significa hacer estar? ¿Cómo está conjugado? Vamos a ponerle aquí to be. Y está conjugado de tres maneras. Am, el is y el are. Tenemos estas tres conjugaciones. Para cada uno de los sujetos va a ir una conjugación. I am, yo soy. He is, she is, it is, tiene la conjugación, su propia conjugación. Mientras que el we, el you y el they se conjugan con el are. We are, you are, they are. ¿Sí? Como les dije, el verbo to be significa ser o estar. Entonces sería yo soy o yo estoy con el I am. El he is, él es o él está. Ella es o ella está. El we are, nosotros estamos o nosotros estamos, perdón. You are, ustedes están o ustedes son. Y finalmente they are, que significa ellos están o ellos son. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listo. ¿No? Ok. Listo. Hay que recordar. Bueno, si yo digo, verán, les voy a poner una oración muy facilita aquí en esta parte. No, primero, ¿cuáles son? A ver, ¿qué profesiones sabe? A ver, ¿cuáles son las profesiones en inglés? ¿O qué Teacher, mechanic, doctor. Architect, Vamos anotando. Nurse. doctor, Mechanic, vamos a anotar. Mechanic, doctor, ¿qué profesión? teacher, Teacher, very good. Teacher, Nurse. bien, nurse. Ya, ahí nomás con profesiones. A ver, ahora vamos a ir con adjetivos. Adjetivos, ¿cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son las palabras que describen ya sea un animal, una persona o una cosa. Por ejemplo, la palabra happy. ¿No es cierto? Happy describe que alguien es feliz. ¿Qué otros adjetivos ustedes saben? Head. Triste. Triste, sad. ¿Qué otro? School. No, es cool, es de escuela. Eso no describe nada. Recuerden que los adjetivos los utilizamos para describir a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el adjetivo fat, que significa gordo. ¿Sí? O el adjetivo tall, que significa alto. ¿Sí? Listo. Flaco. Tenemos una pequeña lista de adjetivos, tanto como, una lista de palabras de profesiones como de adjetivos. Ya. El verbo, el presente simple con el verbo to be, lo utilizamos ya sea para describir lo que somos, lo que alguien es, o cómo nos describimos, o cómo describimos a alguien. ¿Sí? Por eso significa ser o estar. Ya. Si yo quiero decir yo estoy triste, ¿cómo digo? A ver. O yo soy alto, mejor. No, más fácil. Yo soy feliz. ¿Cómo digo yo soy feliz? En inglés. I am happy. I am. Otro color. Vamos a ponerle con
Azul. I am happy. Yo soy feliz. Estoy describiendo lo que soy, ¿no es cierto? Yo soy feliz. ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver la estructura. No, perdón. Si yo digo yo soy feliz, ¿estoy afirmando, estoy negando o estoy preguntando? Afirmando. Muy bien, entonces esta oración es una oración afirmativa, ¿no es cierto? Vamos a poner. Vamos a sacarle la estructura de esta oración. ¿Cómo están formadas las oraciones afirmativas? Atención, es un sujeto más el verbo to be, obviamente conjugado, más un pequeño complemento, que los complementos podrían ser, por ejemplo, estos, ¿no? Solo es un ejemplo. Podrían haber muchos más complementos. Ya. Yo soy feliz. I am happy. Listo. Ahora vamos a ver las oraciones negativas. Con esta misma oración, la que tenemos I am happy, le vamos a hacer ahora para negación. Atención. Utilizamos el sujeto más el verbo to be seguido de la palabra not. Ahora esto le vamos a añadir a las oraciones. Y finalmente un complemento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la oración que tenemos acá arriba? ¿Cómo quedaría? Siguiendo la estructura, esta estructura que acabamos de escribir. I I am not y happy, ¿no es cierto? Happy. Yo no soy feliz. Exacto. I am not happy. Yo no estoy feliz. Estoy negando que no soy feliz. Ya. Tenemos entonces una oración afirmativa, tenemos una oración negativa y ahora nos falta la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? En este caso ahora el verbo to be va a ir al frente. Vamos a empezar por am, is, are, dependiendo del sujeto, ¿no es cierto? Seguido del ahora va a ir el sujeto. Vamos a poner acá subject. Ya, bueno, ya puse medio más. Ahí más o menos. Verbo to be como principal, más el sujeto, más el complemento. Con esta misma oración. Con esta misma oración, con la primera oración. ¿Cómo le haríamos? A ver, con esta oracióncita. I am happy. ¿Cómo le hacemos la pregunta? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué estás feliz? Que me estoy viendo Sí, sí, bien. sí, pero ¿cómo le hacemos pregunta? A ver, con la primera oración. Siguiendo la estructura sería el am, ¿cierto? Am, ¿cuál es el sujeto? El I. Y el complemento happy. Y el question mark, el signo de interrogación. Am I happy? ¿Soy feliz? ¿Soy yo feliz? Estoy preguntando, ¿no es cierto? Ok. Entonces, bueno, ese es todo el verbo to be. Hemos visto todo, sí, hemos visto todo lo que es el verbo to be. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, no he entendido. ¿No? Ok, entonces por favor, si gustan, tomen una captura de esto. Aquí ya está detallado la estructura. Como les dije, el verbo to be se utiliza en presente, se utiliza para, ya sea para describir lo que somos o para describir a alguien utilizando los adjetivos. Ya. Hasta ahí nos vamos a quedar con octavo. Por favor, tomen una captura para, bueno, si ustedes gustan, no es obligación. De todas maneras, saben que las clases están grabadas. Al final de la jornada se les recapitula todas las clases. Continuemos. ¿Qué van a hacer de actividad? En la página 158 del módulo de inglés, en su módulo, van a hacer la actividad número 2, que dice Activity Complete with am, is, are. Van a completar esta actividad utilizando el am, is, are. Por ejemplo, Mark. Mark es es el nombre de un hombre, ¿no es cierto? En este caso, Mark es el sujeto he. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el he pertenece al is, se conjuga con el is.
Mark is a student, por ejemplo. Tenemos aquí en la actividad 2, completar con la forma negativa del verbo to be. Ahora, ya sabemos que el Carl es el verbo o el pronombre he, ¿no es cierto? El verbo to be es is. Y para hacerle negativa, verán que es negativa, aquí está pidiendo negativa, simplemente le vamos a añadir el not. Y ya quedaría. Carl is not my friend. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, por favor? No, licenciado. No, gracias. Listo. Ya. Recuerden que los nombres, por ejemplo, Susan, March, I, Cats, todos estos se reemplazan por los pronombres, por el I, he, she, it, we, you, they. ¿Ya? No hay dónde perderse. Ok. Bueno, hemos terminado con lo de octavo. Por favor, vamos rápido. ¿Quiénes están de noveno? Thank you, profe. Ustedes mismos creo, ¿no? Ok. Noveno. Ay, pero bueno, esto es el presente, hijo. A ver, déjenme ver hasta dónde vamos a avanzar porque sí es bastante. Tenemos 10 minutos. Tienen que hacer 2 tareas. Tienen bastante tarea para la siguiente semana. Bueno, ok. Vamos solo a ver esta partecita del presente simple. Cambiando totalmente de tema, el presente esperen, ya vimos el presente simple con el verbo to be. Ahora vamos a ver el presente simple normalito. Sí, por ejemplo, para decir yo soy profesor, yo digo I am teacher, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora, si yo digo que es lo que, y ahora, si yo quiero decir qué estoy haciendo en este momento, vamos a utilizar el presente simple normal. Por ejemplo, I work, yo trabajo. I play, yo juego. I eat, yo como. Para eso se utiliza lo que vamos a ver ahorita. Pero lastimosamente, como no vamos a alcanzar, solo vamos a ver las conjugaciones. ¿Sí? Ya. Ok, spelling rules. Verán, mucha atención en esto. Para el he, el she, el it, los pronombres he, she, it, the third person singular, las terceras personas, vamos a seguir unas reglas de acuerdo a la conjugación. Tenemos el I, entonces, ¿cierto? El I, he, she, it, we, you, they. Solo cuando es el he, she, it, vamos a conjugar de la siguiente manera. Dice en el presente simple, he, she, it, a los pronombres he, she, it, añadimos una es, una es o una ies de acuerdo al verbo. De acuerdo al verbo, mucha atención. Ok, vamos a la primera casilla que dice es. Nosotros añadimos es a los verbos con terminaciones en ch, sh, sx, ss, x, u, o. Cuando nosotros veamos que un verbo termina en ch, en sh, en ss, en x, u, o, vamos a añadirle al final una es. Por ejemplo, tenemos teach, que significa enseñar. Este verbo termina en ch, por lo tanto tenemos que añadir una es. De igual manera, por ejemplo, tenemos el verbo fix, arreglar, termina en x. Lo que hacemos es añadir una es al verbo, solo cuando sea he, she, it. Primera regla, esa es la primera regla. Vamos a ver la segunda regla. Cuando los verbos terminen en una consonante, recuerden que las consonantes son todas aquellas que no son vocales. Las vocales ya saben, ¿no? A, E, I, O, U. Todas aquellas que no sean vocales son consonantes.
Entonces, cuando los verbos terminen en consonante, seguida de una Y, nosotros eliminamos la Y y añadimos IES. Por ejemplo, el verbo fly, que significa volar. Vemos que termina en la consonante L, seguida de la letra Y. ¿Qué hacemos? Borramos la Y y aumentamos IES. El verbo quedaría en flies. Igualmente, cry, por ejemplo. Cry termina en consonante R, seguida de la Y, borramos la y aumentamos IES. ¿Sí? Esta es la segunda regla. Y para la tercera regla, que es la más sencilla, nosotros añadimos una S a todos los otros verbos que no entren tanto en la primera ni en la segunda regla. Para todos esos verbos que no entren en la primera, en la segunda regla, simplemente le añadimos una S. Por ejemplo, el verbo walk, que significa caminar, no termina en X, no termina en S, no termina en O, no termina en Y, no entra en las terminaciones, pues simplemente le añadimos una S. De igual manera, swim, vean, tenemos que ver siempre la terminación. Swim termina en M. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es añadirle una S al verbo. ¿Ok? Listo. Bueno, creo que ahora sí ya hemos acabado el presente simple. Eso es lo que vamos a ver todo el día de hoy. En la siguiente clase vamos a acabar de ver lo que es el presente simple con sus estructuras, así como vimos. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, licenciado, todo está entendido. ¿Ya? ¿Cómo les parece? ¿Les parece fácil o les parece difícil? Como en toda clase, al inicio un poquito complicado, pero ya con el tiempo se va aprendiendo más y lo vamos a ver diferente, o sea, más después fácil de hacerlo. Claro, sí, sí, bueno, es todo el inglés es un proceso realmente, pero yo les animo a que aprendan, que aprendan. El inglés tiene muchas utilidades y es el lenguaje universal del mundo. Sea donde sea y el trabajo que sea, pues el inglés les va a servir. Y sobre todo les va a abrir puertas, ya sea para diferentes contextos, estudiar, trabajo, viajar, para lo que ustedes desean, el inglés les va a servir. Ok. Vamos a pasar entonces con la siguiente parte, que es la explicación de la tarea sí, para octavo y noveno. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer? Elaborar las páginas de la página, elaborar la actividad de la página 163 del módulo. Posteriormente, seguir los pasos socializados de la primera clase para el envío de actividades, escanear la evaluación realizada, colocarlo en formato PDF y enviarlo a WhatsApp estudiantil de bienestar estudiantil para su correspondiente evaluación hasta el máximo 19 de agosto. Por favor, no se pasen de la ficha, ver que no se atrasen con las tareas. Ya. ¿Qué más? Ok. Les doy una pequeña explicación de acerca de cómo es la tarea. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, vamos a ver. Añadir una S o una ES de acuerdo al verbo. Por ejemplo, miren, este verbo que termina en CH entra en la primera regla, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a poner una ES aquí. Watches. O también pueden poner la palabra completa ya con la terminación ES. El verbo cry, mire, termina en una consonante
seguida de la I latina o Y. ¿Qué hacíamos en ese caso cuando terminaba así? Le borrábamos la Y, ¿no es cierto? ¿Cómo queda el verbo? Rise, aumentando la IES. ¿Ya? Miren, aquí la tercera regla. No entra tanto en la primera ni en la segunda, que es luz, termina en E. No entra ni en la primera ni en la segunda regla. ¿Qué hacíamos? Simplemente le añadíamos la S al final. ¿Cómo queda el verbo? Luces. ¿Sí? Recuerden que solo se conjuga para las terceras personas he, she, it. Para el we, you, they y el I no se conjuga. Eso vamos a ver la siguiente clase. Ok, ¿alguna pregunta sobre la primera actividad? ¿No? Esta página es para octavo, parece. Perdón, no lo escuché. ¿Esa página tenemos que hacer octavo o décimo? Octavo y Los décimo. dos, porque según yo conozco, ustedes están tanto en octavo y en noveno. Entonces, bueno, no estoy seguro exactamente cómo será, pero bueno, eso pueden preguntar a bienestar estudiantil si tienen que ser de octavo o noveno. O solo de octavo en caso de que ustedes tengan octavo. ¿Ya? Segunda actividad o el segundo ejercicio dice, underline the correct variant. Subraye la respuesta correcta. Déjenme borrar esto. Ok, ¿qué van a hacer? Van a leer, dice Tom, es el nombre de un hombre. Recuerden que los pronombres, el he, she, it o el we, you, they, son quienes reemplazan a estos nombres. Sí, entonces aquí bien pudo haber estado he. He, y aquí tenemos el verbo, los dos verbos. Tenemos que nosotros elegir el verbo correcto. Ya, Tom, como sabemos que es el pronombre he, entonces tenemos que conjugar al verbo. ¿Sí? En este caso, la opción correcta es la B. He did yes. Porque estamos conjugando el verbo he, perdón, el pronombre he. Ok, la segunda, ¿qué dice? We, como les dije, solo para el he, she, it se conjuga, mientras que para los otros pronombres no se conjuga. Entonces aquí tenemos listens, que termina en S, y listened, que es el verbo normal. Para los pronombres que no sean he, she, it, simplemente vamos a poner el verbo en su forma fácil, que sería listened. ¿Ok? Finalmente tenemos, bueno, otro les he ido un poquito más. They, tenemos el verbo do y das. Entonces, they no pertenece a la conjugación porque es solo, recuerden, he, she, it se conjuga. They, entonces es el verbo normal, porque aquí miren, does termina en es. Entonces no es la opción correcta. They do their homework every day. Ok, listo, se ha acabado la clase. Por favor, enciendan sus cámaras. Necesito tomar una captura para evidenciar el trabajo. Por favor, el resto. No me vale la cámara, licenciado. No apaguen sus cámaras, por favor. No apaguen. Listo, por eso dije el resto que escriba en el chat, la asistencia de pronto sea que no les funciona la cámara. Listo. Bueno, hemos acabado la jornada. Espero que tengan una linda tarde. Sí que es un poquito agotador, pero bueno. Que les vaya muy bien. Buen feriado. Señores y señoras, bye bye. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Hasta luego.